Buenos días. Bueno, quiero en primer lugar dar la bienvenida tanto a nuestra invitada especial, Cristina Garmendia, como a nuestra patrocinadora, Almudena Román, agradeciéndoles a ambas su presencia hoy y a ustedes, a vosotros, vuestra presencia en este especial, extraordinario y ya veréis que muy interesante desayuno de trabajo. Sin más, como introducción le voy a dar la palabra a Almudena Román, que va a hacer la presentación de nuestra hoy invitada especial, Cristina Garmendia. Almudena, tienes la palabra. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este desayuno organizado, a otro desayuno organizado por CEDE, en el que vamos a compartir un desafío actual de las empresas, que es la capacidad de innovación vinculada al desarrollo de negocio. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Cristina Garmendia. Yo creo que es una ponente que tiene muchísimo que compartir sobre posibilidades y los márgenes que tiene el sector empresarial para la innovación tecnológica. Y es que nos ha tocado vivir una era apasionante. Hay tres elementos que a mí me gusta considerar cuando pienso en este momento. Por un lado tenemos el contexto actual, que aunque a lo mejor tenga menos alcance, pues es verdad que tenemos un bajo crecimiento económico, sigue habiendo mucha desconfianza y tenemos retos sociales, demográficos y económicos a los que nos enfrentamos. Son todos los días para nosotros en nuestra gestión un reto, pero también son un revulsivo, ¿no?, para esa innovación. Y esa necesidad es lo que nos puede llevar a encontrar otras soluciones. El segundo es el acceso de los consumidores a Internet. Tienen otras fuentes de información y también tienen otras pautas de consumo. Y el tercero tiene que ver con el impacto desestabilizador de toda la tecnología y los datos en los modelos de negocio tradicionales. Está provocando una revolución y también está reduciendo las ventajas competitivas y de alguna manera acortando distancias entre unos y otros. Yo creo que tanto los productos y servicios digitalizados como la capacidad de producir deslocalizadamente y a un mucho menor coste están cambiando completamente el panorama para todas las industrias. Son factores y son elementos que yo creo que no podemos ignorar y en los que tenemos que jugar con todas las posibilidades que también nos brinda este momento. Aquí les contaría como miembro de ING, desde el comienzo, que llevamos 15 años trabajando y viendo crecer un negocio desde cero. Y tuvimos todos los retos de utilizar la tecnología para competir en precio, pero también todo el talento para conseguir tener sed de resultados y avanzar y conseguir hacer que el banco creciese, ¿no?, por así decir. 15 años después, pues aparte de los 3.100.000 clientes que ya tenemos, estamos muy orgullosos de que el equipo sigue con el entusiasmo y las ganas del comienzo, con esa actitud de comerse el mundo, que es lo más importante, y como último dato les diría que somos por sexto año consecutivo el banco más recomendado por sus clientes. ¿Y qué tiene en común esta historia de ING con Cristina Garmendia? Yo creo que sobre todo la actitud. Yo creo que es una actitud abierta a lo nuevo, resolutiva, con ganas de superación y también la búsqueda de resolver necesidades con nuevos elementos, con los datos, con la tecnología, de alguna manera con nuevos recursos que nos permiten crear valor para la sociedad. Les voy a explicar lo poquísimo que yo sé de Cristina Garmendia. La conocí, como la mayoría, cuando la nombraron ministra de Ciencia e Innovación en el año 2008 y la verdad es que me quedé cautivada por su perfil. Por un lado, nace en San Sebastián, pero estudia su carrera en Sevilla, pero se doctora en Madrid, a las órdenes de nada menos que Margarita Salas, y luego además, pues por lo que sigo leyendo, pues está vinculada a sitios como Alemania o Colombia, ¿no? Es doctora en biología, como les he dicho, ha sido ministra, independiente, sin afiliación política, y durante toda su vida, una cosa que me fascina de ella es que siempre combina diferentes actividades entre lo que se mueve, ¿no? Y esa capacidad da completamente una sensación de estar abierta al exterior. Es empresaria, tiene una empresa que cotiza en Alemania, preside desde junio COTEC, la Fundación para la Innovación Tecnológica, y es consejera de varias grandes empresas.
Entre otros reconocimientos, en el año 2011 se le otorgó la Gran Cruz de Carlos III. Pero más allá de los logros, que yo creo que solo nos indican que tiene que haber alguien fascinante detrás, a mí me ha gustado mucho más, de alguna manera, indagar para conocer su actitud. Entonces les traigo una serie de cosas que me he encontrado por ahí que creo que son ideas y comentarios que nos pueden iluminar y ayudar a pensar en qué manera podemos resolver y enfrentarnos al mundo en el que vivimos. Cuando Cristina habla de política, habla de su valor, habla de la importancia de conseguir consensos y avanzar, y también habla de la necesidad de que la política rinda cuentas y se discontinúen las iniciativas que no traen resultados. Cuando Cristina habla de la ciencia y de los científicos, Cristina habla y dice cosas como tener compromiso con el país, habla de lo importante que es el querer para poder ayudar en retos como el cambio climático, el envejecimiento de la población o la dependencia energética. Les confesaré que Cristina también habla de los bancos y de la necesidad de que se cree en el entorno financiero un conocimiento adecuado para evaluar los riesgos de los proyectos innovadores, aprendiendo a valorar los intangibles. Cristina, me lo he apuntado, llevamos solo 2 años haciendo negocios, pero te pediremos ayuda cuando lleguemos hasta ahí. Cuando habla de las empresas españolas y su apuesta por la investigación y desarrollo, nos explica que más del 90% carece del tamaño para poder dedicarle recursos. Yo creo que este es un tema importantísimo porque el gran reto que tenemos en España es el desempleo. Es verdad que necesitamos seguir reformando el marco institucional para conseguir que las empresas crezcan y puedan emplear a más personas con las estructuras que hay en otros países europeos, pero también es necesario tener la actitud y las ganas, ¿no? Y la curiosidad para explorar y para enfrentarnos a todo el cambio que estamos viviendo. Como dice Cristina Garmendia, querer es poder. Les dejo con ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel y Almudena, gracias por tu presentación. Ya verás que vamos a ver algunos de los mensajes. Yo les prometo que no lo habíamos preparado, pero vamos a estar bastante alineados. Mi objetivo hoy es, sobre todo, explicar algunas de las métricas que son las que son, y es importante que las conozcamos, porque a veces estamos muy mediatizados por lo que leemos, lo que escuchamos, y a mí me parece que algo que nos viene bien a todos es poder tener opiniones fundadas y bien fundamentadas en base a las métricas que tenemos oficialmente en nuestro país, estadísticas del INE, algunas estadísticas de organismos internacionales muy reconocidos, que hablan de cómo estamos posicionados en algunos de los ámbitos, y realmente para llevar a esa pregunta, ¿no? Yo creo que ha calado ya el mensaje de la innovación, todos creemos que es importante, todos ya no solamente nos parece que es conveniente innovar, sino que claramente tiene que ver con la supervivencia de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones, y el tema es si con los mimbres que hemos establecido, si con las capacidades que hemos desarrollado en el país, realmente vamos a ser capaces de hacerlo, ¿no? A mí me gusta traer una de las citas de uno de los mejores científicos que tuvimos a principios del siglo pasado. Julio Rey Pastor fue uno de los matemáticos más impresionantes que tuvimos en aquella generación que luego estuvo truncada por la guerra civil y el exilio. Pero él precisamente decía que los mayores interesados en la inversión científica y en la ciencia que genera un país son los accionistas, que son los españoles. Qué fácil es tener ese concepto, y es que el sistema público de investigación y desarrollo es uno de nuestros grandes activos. ¿Y a quién le pertenece? Pues nos pertenece a todos los españoles. Y por tanto, ese gran activo tiene que tener una rentabilidad. Él buscaba esa rentabilidad cultural, en sus palabras, pero creo que en este momento uno de los grandes retos es buscar esa rentabilidad económica, ver cómo somos capaces de traducir nuestro potencial científico y potencial económico. Y él, en una de sus magníficas y brillantísimas intervenciones en el año 1932, decía: ¿será España capaz de jugar en materia científica con los grandes países como Reino Unido y Alemania? Él pensaba que no. Pensaba que esos cuantos brillantísimos investigadores de la época no iban a ser capaces de generar una masa crítica suficiente. Que orgulloso hubiera estado de ver hoy nuestras cifras, como veremos más adelante. Pero yo creo que sí es oportuno pensar llevarlo ahora a esa nueva pregunta.
donde es evidente que sí somos capaces de producir buena ciencia, ahora lo veremos, pero tenemos que ser capaces también de traducir ese potencial científico en Producto Interior Bruto. Para ello, ¿cómo traducimos, qué entendemos por innovación? Os pueden imaginar que hay múltiples acepciones en la innovación, pero al final es bastante sencillo, ¿no? Y bueno, una de las acepciones más consensuadas es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Pero tenemos que ampliar qué estamos hablando en esto, si no parece que vemos innovación, vemos investigación, nos parece que es una misma línea, investigación, innovación, acabamos asumiendo un mensaje tecnológico, bata blanca, personas listísimas que trabajan en sitios concretos, ¿no? Yo creo que tenemos lo primero que abrir el concepto de innovación y entender que cuando hablamos de cambios no solo tecnológicos, sino fundamentalmente sociológicos, producto de un mundo globalizado en el que vivimos, donde todo está cada vez más conectado, donde las nuevas generaciones viven y piensan en tiempo real y reflexionan en tiempo real compartiendo todas sus ideas con una gran cantidad de gente gracias a la tecnología. Hablamos de un conocimiento que no solo es el conocimiento científico, sino conocimiento que están en las empresas, en las organizaciones comerciales, en los nuevos procesos logísticos, en nuevos procedimientos, que no tiene necesariamente una base científica. Y cuando hablamos de valor, hablamos de luego un valor que no necesariamente es un valor empresarial, que también, sino tenemos que pensar cómo impacta realmente en la transformación de la sociedad, en conceptos como el sostenimiento o el avance o la mejoría del estado de bienestar de una manera económicamente sostenible, ¿no? Y por tanto, hablar de este cambio de paradigma, de este cambio de escala en el ámbito de la innovación, pasa, como decía por Almudena, ya verás ahora la frase que te va a encantar, es una frase del presidente Obama, que a pesar de que no atraviesa su mejor momento, me parece que es una frase muy emblemática de lo que es innovar, que es sobre todo, la innovación es lo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer para ganarnos la vida. Es que tiene que ver con la actitud, tiene que ver sobre todo con nuestra actitud diaria, con la forma de vivir, con la forma de trabajar. Y esto es básicamente lo que es innovación. Y esta actitud es justo esta actitud la que transforma las organizaciones. Y donde el objetivo de innovación como objetivo difícilmente se alcanza si no es a través de la actitud innovadora de las personas que componen las organizaciones. Y por tanto, cuando pensamos cómo podemos contribuir al reto colectivo de innovar, desde luego es presuponer que todas y cada una de las personas tenemos potencial innovador, todos nosotros, no están los que son innovadores, los que pueden ser inmovilistas, no, todo el mundo tiene el potencial de innovar. Lo vemos en el ámbito profesional, en el ámbito familiar. Somos capaces de acoger ideas, escuchamos propuestas de nuestros hijos para cambiar sistemáticas familiares, eso también es innovar, todo es innovar, es estar receptivo a cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Y por lo tanto, toda la población, las personas, las organizaciones, todas son susceptibles de ser mejoradas en esta actitud, sobre todo, ¿no? Y por lo tanto, se puede trabajar en diferentes planos para sacar ese potencial innovador que está casi durmiente en muchas de las organizaciones o en muchas de las personas. Y no cabe duda que hay personas que son especialmente líderes, pero que no son solamente esos líderes que estamos acostumbrados a ver y a reconocer con premios, sino que hay personas que a través de sus propuestas, de su entorno concreto, están promoviendo cambios. Esas personas las tenemos que hacer visibles. Personas que trabajan en hospitales, en institutos, profesores que proponen una clase de una manera distinta, que se relacionan con sus alumnos de una manera distinta, personal de enfermería, auxiliares que quieren ver cómo gestionan su entorno hospitalario. Ojalá esas propuestas de personas que no son tan visibles hoy en día seamos capaces de reconocer y medir el impacto que están generando en las instituciones o en las organizaciones en las que trabajan. Para entender si somos capaces de innovar, lo que es clave es entender si tenemos un ecosistema preparado para innovar, preparado para que todo esto, estas ideas, estas iniciativas se canalicen y puedan prosperar en el futuro. El ecosistema innovador, a mí me gusta definirlo con el símil, es como una casa. Imagínense que tenemos una casa y que tenemos que construir todos los miembros de una casa.
y nos empeñamos en los mejores materiales y tenemos un sistema eléctrico estupendo, una fontanería maravillosa, y cuando ya hemos terminado resulta que se nos ha olvidado las ventanas. Pues que no funciona la casa, es que da igual todo lo demás. No, y muchas veces este es el fallo de los ecosistemas, que hay uno de los mimbres que no está bien pensado y no está bien establecido. Da igual la inversión que hayamos hecho, da igual las iniciativas que hayamos puesto, que como el ecosistema entero no esté bien dimensionado, no funciona. Entonces, empezamos a avanzar en algunos ratios, en inversión, en investigadores, en programas de innovación, pero si no lleva todo el equilibrio justo, el ecosistema no es eficiente y por tanto no alcanzamos los objetivos. No somos capaces de avanzar con los outputs del sistema, ¿no? Y bueno, la lista es grande y puede hacerse tan compleja como se quiera, pero básicamente es importante contar con un colectivo de personas educado para innovar, y hablaremos de educación brevemente, educado para innovar, que sea capaz de generar un conocimiento suficiente como para poderlo desarrollar. Difícilmente un país no puede desarrollar si no tiene investigación que le nutra ese desarrollo. O sea, un país, como decía Severo Ochoa, un país sin investigación es un país sin desarrollo y evidentemente la base científica hay que impulsarla. Luego tenemos que tener unas instituciones eficientes, centros públicos de investigación, hospitales, nuestras universidades, hablaremos también de esto un poquito. El entorno financiero es clave, y luego veremos la situación no solamente de España, sino de Europa en general. No se puede pasar de la subvención al banco, porque en medio es la travesía del desierto, y por lo tanto el ecosistema financiero tiene que estar perfectamente definido para poder apoyar a las empresas de rápido crecimiento y apoyarlas en su crecimiento. Y luego, evidentemente, con una regulación de algunos de los ámbitos y unas políticas públicas que sean no solamente adecuadas, sino que sean valientes. Créanme, desde luego, una de mis experiencias políticas es qué fácil es anunciar un programa y qué difícil es cerrar el que no funciona. Entonces, ante la dificultad de cerrar el que no funciona, pues la política normalmente actúa como en capas de cebolla. Van una y otra por encima y otra por encima. Y acabamos con un abanico de múltiples iniciativas donde el usuario se acaba perdiendo porque no sabe dónde aplicar. Porque, desde luego, cada vez que se cierra un programa, yo les aseguro que el que lo haya hecho tiene 2 o 3 titulares en la prensa de los afectados que deciden que ese era su programa y que la inercia de todos nosotros, esto nos ha pasado todo, ¿no? Y nos ponemos como individuos, pues nos gusta trabajar de la forma de la que veníamos trabajando. Es más cómodo trabajar así que ponerte a buscar nuevos aliados, aunque quizás el reto colectivo de innovar sea más adecuado para el país, nos resulta complicado. Y ahí yo creo que tenemos que apelar también a la responsabilidad de todos nosotros de querer contribuir al reto colectivo de innovar. ¿Por qué tenemos que innovar? ¿Por qué un país como España tiene necesariamente que innovar? Porque tenemos los retos a los que se enfrenta nuestro país, todos los grandes bloques, Europa desde luego, son de tal magnitud que nada podremos hacerlo a título individual. Las organizaciones difícilmente pueden competir si no es de una manera mucho más abierta. Organizaciones abiertas que puedan recibir talento, que puedan exportar talento hacia otras instituciones donde se sigan relacionando en un ecosistema mucho más colaborativo. Los retos son de un calado espectacular y créanme que en algunos vamos en dirección opuesta a la adecuada, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes retos, el envejecimiento de nuestra población. En el año 2050, si la demografía no cambia, la tendencia demográfica no cambia, habremos duplicado la población mayor de 65 años, triplicado la población mayor de 80 años y lo que es más preocupante, y es que un 20% de nuestra vida estaremos enfermos. Y por tanto, si nos vamos a la sostenibilidad de nuestros sistemas nacionales de salud, pues no es difícil relacionar el futuro incierto que les espera. Y por lo tanto, detrás de esa dificultad, de ese gran reto, siempre hay oportunidades. Hay oportunidades especialmente por la necesidad de tener que atender el reto. Y los desarrollos de productos, servicios que vayan dirigidos a atender esos retos son claramente los nuevos liderazgos que tenemos que impulsar. Tenemos que ver el rumbo que lleva España y que lleva Europa dentro de esta gran competencia global. La dependencia energética, lo leemos cada día. Energías renovables, sí, no, oiga, todas las energías posibles, lo que nos haga ser
lo más competitivos posibles, evidentemente atendiendo todos los criterios de sostenibilidad medioambiental y todos los criterios que tengamos que plantear, pero no neguemos, no nos cerremos a ninguna alternativa. Pensemos cuál es nuestra mejor alternativa, pero evidentemente parte de nuestra competitividad pasa por tener una menor dependencia energética, que la tenemos muy grande en Europa en general. El transporte inteligente o la gestión inteligente de las ciudades, donde la tendencia es en 2035 un 70% de la población vivirá en ciudades, del desplazamiento de las zonas rurales hacia las ciudades. Esto nos va a hacer necesariamente que plantearnos una gestión distinta de las ciudades, ¿no? O el cambio climático, que lo asistimos todos los años, incendios, inundaciones, en fin, son grandes retos que tenemos que atender, que son los nuestros y que además significan de verdad que enormes oportunidades donde España puede construir liderazgos muy interesantes, que poder exportar luego productos y servicios no solamente a España, sino al resto de la comunidad internacional. ¿Cómo estamos educando a nuestros jóvenes? ¿Cómo es nuestro sistema educativo? No entraré en todo el ámbito del sistema educativo porque no es el objetivo de la charla, pero sí es importante ver que realmente tenemos un problema con el abandono escolar. Esto ya lo han leído en los medios, esto es así, es un drama y ojalá seamos capaces de acordar, pues igual tenemos que separar aquellos puntos de disenso para impulsar los puntos de consenso. Los puntos de disenso en el sistema educativo son relevantes, son muy relevantes. Materia de lengua, las lenguas cooficiales, educación para la ciudadanía versus religión, son relevantes, pero no hay acuerdo. ¿Por qué no nos centramos en todo aquello que hay acuerdo? Porque lo que hay acuerdo es muy relevante que se plasme en un acuerdo y que tengamos un sistema educativo que realmente nos oriente y tengamos un perfil de jóvenes que no abandonen, que no tengan un abandono educativo temprano, porque es uno de los problemas que tenemos con nuestro desempleo. Ahora lo veremos, el desempleo está justo en este segmento, en los que no tienen formación. Si nos vamos a los jóvenes de máxima formación, nuestros doctores, ¿saben cuál es la tasa de desempleo de nuestros doctores? Menos del 5%, la misma exactamente que en Alemania, Reino Unido y Francia, ninguna diferencia. Nuestros recursos humanos bien formados no tienen ninguna diferencia con el resto de Europa. Nuestro problema está en esos jóvenes que abandonan el sistema educativo de forma muy temprana y que realmente es muy difícil reorientarlos a un sistema productivo que cada vez debe ser más innovador, más tecnológico, donde los jóvenes tienen dificultades y se han abandonado de forma temprana, ¿no? Si nos vamos al sistema científico, pues aquí hemos hecho muy bien los deberes, ¿no? En los últimos años. Realmente hemos hecho muy bien los deberes. Lo pueden ver ahí desde el año 2000 hasta el año 2012. Sí, como decía Julio Rey Pastor, estamos entre Alemania y Reino Unido. Estamos en la media de investigadores por cada 1000 empleados. Y por lo tanto, tenemos una base científica, tenemos unos investigadores que numéricamente nos permite estar en la media y ahora veremos los resultados, que es todavía lo más interesante. ¿Cómo está nuestro sistema científico? Pues miren, España en este momento es la 10ª potencia científica a nivel mundial, que creo que realmente es un logro digno de resaltar. Y vamos, ahí les he puesto las fuentes para que vean que las fuentes son las que se utilizan, son las publicaciones medidas por SIMAGO, que es como se mide. Y esta es la evolución de la crisis, que no están mal los años de la crisis, ¿eh? 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, cada año vamos mejor. Quiere decir que nuestro sistema, a pesar de los ajustes, tiene un talento formado, hay unas infraestructuras que funcionan y la ciencia está produciendo resultados. Y no solamente, porque claro, aquí como lo de ser agoreros, que nos gusta, la sociedad española es agorera, nos gusta verlo, ya, pero algún pero habrá. Y como ya me sé los peros, porque me los van preguntando en todas las charlas, hay un pero de, sí, claro, es que producimos mucha ciencia, pero ojo, a saber qué calidad tendrá esta ciencia. Pues esta es la calidad. En calidad estamos en la posición 14 a nivel mundial, que tiene que ver con el número de veces que la comunidad internacional cita nuestras publicaciones de alto impacto, y que no está nada mal.
los décimos del mundo en producción científica y la posición 14 en cuanto a la calidad de nuestras publicaciones, realmente es un grandísimo activo para posicionar y para diseñar y para pensar que podemos competir con buenos resultados en el ecosistema innovador. Si nos vamos a las patentes, bueno, pues aquí ya esto hay que reconocerlo. Esto lo tenemos que mejorar. España no se puede permitir estar en estas posiciones con 3 patentes por cada millón de habitantes. Es que es inasumible. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues posiblemente no había el incentivo adecuado. La Ley de la Ciencia del año 86 lo que preveía era cómo incentivar al investigador o sea, la Ley de la Ciencia y sus sucesivos desarrollos normativos. Cómo incentivar al investigador para producir ciencia de calidad. Y lo ha conseguido. Es un gran logro de la ley y de sus posteriores desarrollos del año 86. Pero en aquella ley, muy basada en la investigación y en la educación y no en la innovación, pues ¿qué ha pasado? Pues que no ha ocurrido. No había incentivo. De hecho, más bien era una distracción para un investigador patentar. Claro, como a todos, y esto no tenemos que vernos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros incentivos anuales. ¿Por qué vamos a cumplir un objetivo que nadie nos lo plantea? Por amor al arte, igual sí, en nuestros ratos libres, de luego. Como es parte de nuestro trabajo, pues es que es muy difícil. En el año 2011, afortunadamente, hemos aprobado una ley, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una ley aprobada por casi unanimidad en el arco parlamentario en un momento bien difícil. 347 votos a favor de 350. Quiere decir que es una ley que ha venido, espero que para quedarse, perfectamente acordada. Desde luego esa ha sido mi experiencia. Será porque igual era ministra independiente y no tuve igual la misma oposición. Yo tengo que decirles que con las personas adecuadas, acordando los objetivos, es posible. Es posible. Yo pacté la ley con personas en concreto del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, y el resultado fue una ley aprobada casi por mayoría absoluta, y por lo tanto es una ley que se va a desplegar con absoluta normalidad, donde por primera vez la innovación compite o se plantea a nivel de igualdad en el mismo plano que la ciencia, porque el objetivo es ese, cómo ese gran activo que tenemos todos los españoles, que es en parte de la inversión que estamos haciendo con nuestro esfuerzo fiscal en promover un sistema de investigación de calidad, es capaz de devolver a la sociedad una economía más basada en el conocimiento, productiva, que genera empleos, que genera beneficios y que por lo tanto tiene un retorno social claro para poder promover y poder sostener el estado de bienestar. Sostener el estado de bienestar de alguna manera, ¿cómo? No solamente con pura inversión, sino precisamente disfrutando de ese esfuerzo innovador, de esos productos, servicios, de esta nueva manera de gestionar los sistemas, gracias a iniciativas de todos nuestros ciudadanos. Ese es un poco el sistema que pensamos que tiene que promoverse, ¿no? Y además tenemos también este imaginario de, no, es que en China se saltan todas las patentes, no, es que China está haciendo un esfuerzo extraordinario también en patentar su investigación, porque como China ya es la segunda potencia mundial, a nivel mundial en producción científica, China se está preocupando mucho de proteger sus patentes y ha pasado del 0,16% de las patentes al 2,13% de las patentes. O sea que realmente China, Corea, toda Asia, Japón, es verdad que Japón tradicionalmente lo ha hecho así, lo ha hecho bien y siempre ha sido un líder y por lo tanto Japón dentro del bloque asiático es, digamos, un país que sigue la tónica adecuada, diría yo, pero China, India, Corea están emergiendo, pero con una fuerza en el mundo de proteger los resultados absolutamente extraordinaria. Cuando hablamos de nuestras instituciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Importante también, ¿qué instituciones tenemos? Seguramente todos los que no están muy dedicados al mundo de las universidades, pues nos quedamos con el imaginario que el desastre que tenemos en España, que no tenemos ninguna universidad entre las 100 primeras, ¿no? Esto es lo que todos conocemos. Bueno, resulta que el 70% de las universidades a nivel internacional tienen menos de 50 años, ¿vale? Se llaman universidades jóvenes, bueno, depende para quién, pero es así, es una clasificación habitual. Jóvenes universidades son aquellas que tienen menos de 50 años. Pues si nos vamos a este ranking de jóvenes universidades de menos de 50 años, pues que tenemos 5, entre las 50 primeras. Top 50 under 50.
que realmente creo que es un resultado muy bueno. No solamente tenemos 5 entre las 50 primeros, sino que tenemos 1 entre las 10 primeras. Y por lo tanto, la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Politécnica de Cataluña, la Universidad Carlos III están en este ranking. Pero fíjense quiénes están por encima del ranking, que son todas asiáticas. O sea, que en cuanto recomponemos un poco la segmentación de las jóvenes universidades que están siendo newcomers, o sea, big players a nivel internacional, que resulta que justo en este modelo del cambio nuestras instituciones universitarias sí salen bien rankeadas. Y además, más interesante todavía, y es que están trabajando de una manera distinta, porque han apostado por la masa crítica. Y ahora tenemos una alianza de 2 universidades catalanas, 2 universidades madrileñas, que han hecho una alianza, se llama 4U, para competir juntas en Bruselas, a nivel internacional, con Asia. Intercambian estudiantes, programas de doctorado, doctorados en inglés. Es que esto, en términos de cambio, de verdad que es realmente muy relevante. Y esto está pasando en este momento. Y a pesar de todas las dificultades, precisamente porque no utilizan la norma como excusa para no poder cambiar. Porque dentro de la misma norma y con la misma regulación es que hay mucho margen. Hay mucho margen, hay que quererlo hacer, hay que atreverse un poquito y hay que pensar que las elecciones también en el mundo universitario se ganan posicionando a las universidades y que los estudiantes vean que tienen un retorno, porque son además universidades que están atrayendo muchísimo talento en este momento. En un momento financieramente muy complicado, porque es muy complicado. Ha habido un ajuste presupuestario muy relevante, pero realmente están compitiendo bien, con una manera distinta y valiente, yo creo que de funcionar. ¿Cómo están nuestras instituciones científicas? Yo cuando entré en el gobierno decía, bueno, ¿quiénes son nuestras instituciones científicas más relevantes? Porque pueden imaginar que a la hora de ajustar el presupuesto, cuando uno no tiene más, sino que cada vez tiene menos, lo fácil políticamente es distribuir sin criterio. Eso créanme que es lo más fácil. Esto se distribuye, no hace cambio, se distribuye un poquito cada uno, un 10% menos a cada uno, y esto es lo más fácil. Pero realmente para sostener el liderazgo científico hay que financiar selectivamente a las mejores, además de mantener la oportunidad de los jóvenes científicos. Y hay que tomar posiciones. Y yo me preguntaba, ¿quiénes son las mejores instituciones científicas de nuestro país? Que yo podía intuir, buscaba nuevos rankings, número de publicaciones científicas, pero una institución científica, una institución de investigación es algo más, es mucho más que publicaciones científicas. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan de largo plazo? ¿Cómo lo gestiona? ¿Quién es su director? ¿Qué conexiones internacionales tiene? ¿Cómo atrae talento? ¿Qué nivel de internacionalización tiene? Todo esto es una institución científica de alto nivel. Decidimos impulsar el programa Severo Ochoa, con 3 paneles en los 3 ámbitos del conocimiento, presididos por 3 premios Nobel. Y la idea era un mandato muy simple a los presidentes, a estos 3 premios Nobel presidentes del jurado, decirles solo un mandato, que las instituciones que salgan acreditadas con el Severo Ochoa estén entre las mejores del mundo. Ningún otro mandato. Con paneles de investigadores, algunos españoles pero no trabajando en España para que no hubiera conflicto, y el resultado de ese ranking era el resultado sin ninguna otra intervención, desde luego ni intervención del Ministerio ni ninguna otra intervención. En este momento están acreditadas 18 instituciones con la acreditación Severo Ochoa. La acreditación Severo Ochoa, ¿qué tiene? Pues tiene una financiación finalista de 1 millón de euros al año, que ya sé que no es mucho, pero es lo que era posible en ese momento. Ojalá crezca, 1 millón de euros al año por 4 años de libre disposición, que ese fue otro debate. No, pero tiene que ser finalista. Hay que negar la mayor. ¿Por qué tiene que ser finalista? Lo que hay que pedir a la institución es que esté entre los mejores del mundo. Y hay que darle al revés. Yo creo en la autonomía del que lo dirige, y si el que lo dirige mal, habrá que cambiarlo, pero no puedes intervenir y ser el responsable del resultado de una institución cuando pide resultados. Hay que darle un mandato, tienes que ser competitivo, tienes que estar entre los mejores del mundo. Entonces, y por lo tanto, la disponibilidad de ese 1 millón de euros es de libre disposición. Luego hay que rendir cuentas, eso sí, este 1 millón lo he invertido en esto, y estos son mis resultados. Cada 4 años hay que renovar la acreditación. De tal manera que, bueno, un símil que nos resulta fácil de entender, pues tenemos que promover la Champions League de los centros de investigación españoles. De tal manera que llegará un momento que para entrar uno igual tiene que salir otro.
porque no todo el mundo podrá renovar, porque esta es la élite. Estos centros están entre los mejores del mundo. A que seguro que muchos de ustedes no saben que somos entre las potencias mundiales en matemáticas. ¿Y qué no somos? Somos una potencia mundial en matemáticas. Y este centro, el ICMAT, es un centro que también, de nuevo, demuestra cómo están colaborando nuestras instituciones. Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense, Universidad Carlos III y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus matemáticos trabajando juntos en unos programas muy concretos. Resultado, estamos entre los mejores del mundo en matemáticas. Cuando se lleva esto a montar una unidad de transferencia eficiente, quiere decir que los investigadores no se tienen que preocupar por ir a buscar la transferencia. Los investigadores lo que tienen que hacer es hacer buena ciencia. Ciencia de calidad y una oficina de transferencia que se ocupe de proteger esos resultados y de volcarlos a las industrias. Bueno, me daría para una charla la historia de los Severo Ochoa, porque claro, es que este es otro orgullo de país. Los centros Severo Ochoa están, pero empieza a ser una financiación recurrente, privada, muy importante para los centros y tiene que ver con su acreditación, que por supuesto tiene que ver con los buenos resultados que son capaces de proveer con las industrias con las que colaboran, ¿no? ¿Cómo vamos de financiación? Muy importante el tema de financiación. ¿Y ahora qué ha pasado? Aquí. La política de gasto 46 en los presupuestos generales del Estado es la política de gasto de I+D+I. Y evidentemente, pues, en cuanto empieza la crisis, bueno, al principio pudimos sostenerla, pero es verdad que ha habido un ajuste, ¿no? Yo tengo que decir que bueno, esos momentos que a uno se le quedan en el recuerdo, cuando pasa por el ministerio y cuando uno está negociando los presupuestos en la mesa del Consejo de Ministros, pues ese momento a mí no se me va a olvidar, porque fue un momento, el presupuesto 2011, que a pesar que tiene una bajada, mi ministerio quedó fuera del ajuste presupuestario y por lo tanto yo tuve una reducción del 0,77% de presupuesto para 2011, presupuesto 2011. Y fue clave para mantener el impulso del sistema. Y yo, desde luego, esa fue mi experiencia y yo agradezco muchísimo al presidente del Gobierno en ese momento, al presidente Zapatero, que sí hizo una discrecionalidad con el Ministerio de Ciencia e Innovación para proteger estas capacidades y el sistema ya se había ajustado, pero estas capacidades recientes que habíamos consolidado, que venían de lejos, pero que habíamos consolidado, son realmente las que en este momento están tirando de los resultados científicos. Dicho esto, yo creo que afortunadamente otra vez retomaremos, por lo que veo, por lo que intuyo, retomaremos el impulso público en los presupuestos para I+D y sobre todo, y muy interesante, y luego lo veremos, hay nuevos instrumentos para promover la innovación empresarial que yo creo que también van a funcionar muy bien. Bueno, esta es la financiación del CEDET y esta es concretamente lo que es innovación empresarial, donde realmente los años de la crisis, precisamente, ¿no? Cuando empezó la crisis 9, 10, 11, 12, realmente hicimos un impulso muy importante para sostener la innovación de esas empresas que cada vez avanzaban más en el ámbito de la innovación y planteaban y presentaban proyectos que podían ser realmente competitivos. El programa Marco, ¿cómo competimos en Europa? Pues que en Europa competimos muy bien. Nuestro sistema compite muy bien y compite cada vez mejor. Y compite cada vez mejor porque tenemos, estos son los retornos, el porcentaje del retorno del programa Marco. Del programa Marco, el 7º programa Marco, España ha retornado más de 3.000 millones de euros, que está bien, pero lo mejor es que cada vez retornamos más respecto del presupuesto total. Cada vez el porcentaje de éxito es superior. Quiere decir, igual es porque ha habido ajuste en España y miramos más Europa. Bienvenido al argumento, el resultado es este. Y además la buena noticia es que como el horizonte 2020 los presupuestos van a ser de casi 78.000 millones de euros, que tengamos un porcentaje de retorno creciente es estupendo para nuestro país. Y esta es la gran tendencia, porque competimos bien por dos motivos. Primero, porque creo que lo intentamos más y segundo, y muy importante, porque España en los últimos años ha conseguido construir algunos liderazgos que empiezan a ser emblemáticos en Europa, en el ámbito TICS, en el ámbito de sostenibilidad energética, en el ámbito medioambiental también, en el ámbito biomédico. Realmente España se está haciendo hueco en el liderazgo de algunas de las iniciativas interesantes. ¿Cómo se comportan nuestras empresas en este juego?
Y ahora vamos a ver, cuando decimos que en el sector privado en España no apuesta por la I+D. Esto también está en todo nuestro imaginario, que es que el problema que tenemos en España es que las empresas no invierten en I+D. Bueno, esta es la media. El gasto medio, estos son, es una diapositiva de Cotec, pero vamos, el INE lo significa así, no es muy gráfico, pero estos son miles de millones. O sea, cuando ponemos aquí 1 millón, en realidad son 1.000 millones, ¿vale? 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. Es la suma total de las empresas cada año, la suma total de inversión en I+D de las empresas de ese tamaño cada año, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que la crisis ha afectado más a las empresas de tamaño entre 11 y 50 trabajadores y, desde luego, lo que parece es que se mantiene el impulso de las grandes empresas, que no cambia. Claro, no cambia porque son grandes, no es que precisamente son grandes porque no cambia, porque siguen apostando por la I+D, porque son empresas que han entendido perfectamente que su supervivencia depende de su impulso anual y su compromiso anual en desarrollar actividades de investigación y desarrollo. Esta es nuestra foto. ¿Y cuál es nuestro problema? Pues nuestro problema es este. Es que si España, y ya no nos vamos a medir con Alemania y Francia, midiéndonos con la Europa de los 27, el problema es que en España solamente el 0,1% de nuestras empresas son grandes y solo el 0,6% de nuestras empresas son medianas. Si nos fuéramos a la media europea, si duplicáramos estos porcentajes, pues imagínense cómo cambia la foto. Si nos vamos a la media de lo que invierten las empresas en I+D de esa banda, pues es que tendríamos un punto de inflexión. Entonces, pensemos dónde tenemos el problema. No es que nuestras empresas no inviertan en I+D, es que nuestras empresas son muy pequeñas. Y empresas de 9 o 10 empleados, pues que es muy difícil que cifren mucho en cuanto a inversión en I+D, por mucho que quieran, ¿no? Entonces, este es uno de nuestros problemas. Yo quiero resaltar este problema porque va a ser uno de los ejes de trabajo de Cotec en los próximos años muy relevantes, que es Almudena, nuestro sistema financiero. Y aquí lo demostramos, no solamente en España, en Europa. Si nosotros atendemos a las grandes empresas innovadoras y vemos en qué año han nacido, vemos que el 85% de las europeas han nacido antes de 1925. Y vemos que nuevas en Europa, el 2% de las grandes innovadoras, versus el 22% de Estados Unidos. Desde luego hay muchas conclusiones, pero una clara es que nuestro ecosistema financiero no es eficiente para acompañar a las empresas de rápido crecimiento. Es muy difícil tener una empresa que tiene un recorrido a la bolsa y a la internacionalización en 15 años. Muy difícil en Europa. Y entonces la solución no es solo más recursos públicos, que también los recursos públicos, evidentemente, más que no, o sea, ajustarse, no ajustarse, todo se tiene que ajustar. Y con una crisis como la que hemos vivido, todo se tiene que ajustar. Pero además del ajuste presupuestario, sí que hay barreras que se pueden remover. Con el mismo presupuesto pueden promoverse iniciativas y dinámicas distintas. Y desde luego, el sistema financiero tiene que ser algo más que los bancos. No es posible. Necesitamos fondos de inversión, fondos de capital riesgo, mercados secundarios de bolsa que funcionen adecuadamente, que es como crecen estas empresas. Porque fíjense el esfuerzo que supone para España lanzar un montón de pequeñas iniciativas empresariales que por fin nuestros jóvenes, hoy sale la estadística en la prensa, el 40% de nuestros jóvenes quieren ser emprendedores, que esto es una maravilla en términos de cambio. Esto es una maravilla y, por lo tanto, vamos a ver el efecto de esta actitud de querer ser emprendedores. Pero que cuando les empieza a ir bien, pues les van a pasar dos cosas, si no lo remediamos. Una es que se deslocalizan y otra es que cierran y que no hay otra solución. Porque yo lo he vivido. Yo recuerdo con una de las compañías en Genetris, cuando ya iba muy bien, necesitábamos 30 millones de euros. Pues claro, en el ámbito biomédico son empresas que no ingresan, pero cuanto más necesitan es porque les va muy bien. Y yo salía de España y me decían en Europa, ¿who is the leading investor in Spain? O sea, ¿quién es el capital riesgo de referencia en el ámbito biomédico? Capital riesgo que no existía el capital riesgo en España y no nos damos cuenta de lo que ha pasado en los últimos años. Esto lo digo en positivo, porque realmente en el año 2004 que fue esto, que no había fondos de capital riesgo. O sea, desde luego de referencia y especializados no había. Y ahora hay unos cuantos que están compitiendo muy bien, y especializados, y biomédicos, y unos cuantos.
que está muy bien, estoy energéticos y TICs y tal, o sea, empieza a haber iniciativas y ahí es donde yo creo que la iniciativa política está avanzando por el camino adecuado. Realmente se hizo un esfuerzo muy importante con el CEDETI, yo tenía el CEDETI bajo mi mandato y ahí el CEDETI impulsamos la iniciativa Invierte para promover el capital riesgo, pero uno de los grandes cambios que yo creo que va a tener un efecto muy positivo es el Fondico, la iniciativa del ICO. El ICO con un compromiso presupuestario importantísimo para promover la actividad de capital riesgo. Hombre, lamentablemente no lo vamos a ver el año que viene, pero desde luego se nota en el mercado, se nota en el mercado. Yo desde ISIOS promoví en su momento una gestora, promoví por necesidad, una gestora de fondos de capital riesgo en el ámbito biomédico, invertimos nuestro primer fondo, ahora estamos levantando el segundo y lo estamos levantando muy bien. También es verdad que el primero ha ido muy bien, que siempre es más fácil levantar el segundo cuando el primero ha ido muy bien. Pero el primer fondo, 69 millones de euros. ¿Cómo lo hemos invertido? Pues hemos analizado casi 1000 empresas para invertir en 11. 5 en España, 3 en Estados Unidos y 3 en el resto de Europa. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a nuestro país? ¿Qué le ha pasado a nuestro país? Pues que las empresas españolas están recibiendo capital internacional de referencia. Sí, claro, es que hacía falta el Leader Investor, porque cuando el Leader Investor existe, como los proyectos son buenos porque tenemos muy buena ciencia, con las personas adecuadas el capital viene. Personas adecuadas y proyectos competitivos, el capital se encuentra. Pero hacen falta los instrumentos. Yo creo que el camino que está recorriendo el ICO en este caso y con las ya iniciativas que viene comprometiendo va a tener un resultado en el medio plazo tremendamente positivo para nuestro país y ojalá que acompañe a las empresas de rápido crecimiento. ¿Cuál es la lección que hemos aprendido en Europa en general? Y no vamos a ir al detalle, pero simplemente quiero ir a la filosofía, porque es la misma filosofía que aplicamos en España. No podemos pensar que tiene que ir la ciencia por un lado y luego haremos la innovación desde la industria. Tiene que haber una mayor imbricación, pero desde el sistema científico tiene que haber un compromiso en que la ciencia impacte en la economía de los países y que además que impacte en los retos que tiene Europa. Entonces, esta distribución, esta composición del Horizonte 2020, que es el siguiente, después del 7º programa marco, ahora ya no se llaman programas marco, ahora se llama Horizonte 2020, que es del 14 al 20, de la perspectiva financiera 2014-2020. 77.000, casi 78.000 millones de euros es la financiación del Horizonte 2020. O sea que realmente hay que competir ahí. ¿Y cuáles son las 3 grandes líneas? Las 3 grandes líneas son las siguientes. La primera, ciencia de calidad. Ni básica ni aplicada. Oiga, la ciencia buena. La buena se transfiere siempre. Entonces, calidad, calidad y calidad. Y eso, criterios de exigencia y criterios de excelencia. Ciencia buena. Luego, segunda línea, muy importante, para que haya un liderazgo industrial tenemos que capacitar a nuestra industria con las nuevas tecnologías. Microtecnología, nanotecnología, biotecnología. O sea, capacitar a la industria europea para que pueda competir con una base tecnológica. Y luego, orientación a los retos sociales, que pasa desde el compromiso de nuestros investigadores que entiendan cuáles son los retos que tenemos enfrente y que tenemos que afrontar y comprometerse con ellos, para poder tener un output, una serie de productos, servicios, una nueva manera de colaborar en Europa que tenga buenos resultados, ¿no? Otra, no está aquí porque no quiero tampoco llenar de gráficos, pero otra gran línea son los fondos de cohesión. Los fondos de cohesión que han tenido un impacto muy importante en Europa y en España, desde luego. Pero muchas veces cuando el incentivo no está bien planteado, pues tiene su cierta perversión. Y cuando uno ayuda y no está claro que el que mejor vaya se le va a ayudar más porque se está premiando el camino que tiene que recorrer, sino que se le ayuda solo si lo necesita, pues hay esa perversión de, bueno, pues yo lo quiero seguir necesitando para que me sigan ayudando. Y querer seguir necesitándolo es que no estás transitando por el camino adecuado. Ahora, los fondos de cohesión han hecho un nuevo planteamiento. Se llama el planteamiento de regiones inteligentes especializadas. Ahora a las regiones se les pide especialización inteligente, se les pide liderazgo tecnológico, se les pide que recorran ese camino, que colaboren. Y hay ni más ni menos que va a haber 352.000 millones de euros. En Europa, en las perspectivas financieras, España retornará unos 28.000 millones y, por lo tanto,
atención, oportunidad. Hay que jugar, hay que jugar en esta oportunidad de la especialización inteligente en las ciudades. Ya termino, que me estoy pasando de tiempo, pero ya termino enseguida, porque les quiero decir, en este ámbito, este es un poco el panorama, lo que tenemos, lo que hemos construido. ¿Qué estamos haciendo desde Ecotec? Pues desde Ecotec, este jueves tenemos patronato, presentaré el plan estratégico 2015-2020 y por lo tanto no lo puedo avanzar porque lo tiene que aprobar el patronato, pero desde luego, además de hacer lo que yo creo que Ecotec ha hecho muy bien, y además lo puedo decir muy alto porque yo no estaba en Ecotec y creo que ha hecho muy bien, es generar un magnífico informe que a todos nos ha sensibilizado con la innovación, generarnos unas métricas donde en general la dinámica es saber cómo salgo en la métrica, ver cómo sale mi comunidad autónoma, mi institución. Las métricas, lo que no se mide no avanza, siempre uno quiere ver dónde está posicionada las métricas y eso yo creo que ha sido positivo. Y cuenta con una comunidad de expertos que es muy activa y yo creo que esa comunidad de expertos hay que ampliarla, hay que avanzar en este nuevo concepto de la innovación más amplio que se les he señalado y hay que analizar muy bien el entorno para pasar a la acción. Estaremos muy atentos a la educación, porque si no conseguimos avanzar con una educación que promueva la innovación, difícilmente podremos avanzar con un ecosistema innovador. Estaremos muy atentos a ayudar al sistema financiero a desarrollar los instrumentos que necesita la innovación y para ello hemos generado unos comités de trabajo, de momento son estos, con el plan estratégico habrá otros que variarán ligeramente, comité de economía, de entorno económico, entorno empresarial, empresa innovadora, relaciones con las administraciones y relaciones internacionales. No les voy a pero simplemente darles unos detalles en lo que se está trabajando. En el de economía se está trabajando en estos parámetros, empleos tecnológicos, la productividad, el mercado, las infraestructuras, está todo en la página web, o sea que no hace falta, pero es un poco por dar una pincelada, ¿no? En el entorno empresarial estamos trabajando pues, lo que es el entorno productivo, financiero, que se ocupaba, este es el comité que se ocupaba de esto, el mercado, el entorno político y los indicadores también. La empresa innovadora, lo que es el concepto que entendemos por empresa innovadora, el efecto tractor de las grandes empresas, las buenas prácticas, hacer una especie de decálogo de mejores prácticas y luego las TICs. Esta es otra de las grandes. Las TICs, es que no puede ser, las TICs no pueden ser un sector, es que las TICs tienen que ser una esencia, es que somos TICs, o sea que vivimos en TICs y que las TICs tienen que estar en todo. Entonces, ya solamente con que analicemos dónde no están las TICs perfectamente representadas y la base de cualquier sector, es que no estamos entendiendo cómo, si podemos competir o no, simplemente no podemos competir, ¿no? Hay que todo es TICs, empezando por la educación. Hay que toda esa transformación digital, ese camino lo tenemos que correr y cuanto antes mejor, ¿no? Bueno, las relaciones con las administraciones, este es el comité que yo presidía, cuando el presidente Ecotec era Juan Miguel Villarmir. Y yo aquí, en mi experiencia, en esta nueva etapa post-ministerio y con este compromiso, ¿no?, de relaciones con las administraciones, yo tengo que decir que en este momento hay responsables públicos de altísimo nivel, consejeros, consejeras, concejales, directores de instituciones públicas, que quieren jugar en primera línea este compromiso, que están dispuestos a apostar por el cambio, que quieren que su institución, su comunidad autónoma, su ayuntamiento, sea ejemplo justo de esto. Y no tiene que ver con partidos políticos, que es la buena noticia, que tiene que ver justo con personas, con esas personas que se comprometen con este camino y que desde su institución, desde su responsabilidad, quieren decir, creo que este es el camino y yo quiero facilitar este camino desde mi área de responsabilidad. Ojalá la sociedad sea capaz de reconocerlo y nos pongamos cerca del que lo hace bien, que no depende de lo que hayamos votado, que depende de que las políticas se hagan bien o mal, y el que las que se hacen bien necesitan reconocimiento. Falta reconocimiento, en mi opinión, falta reconocimiento a las políticas bien hechas. Y mientras no reconozcamos las políticas bien hechas, porque es muy difícil ganar elecciones por el camino adecuado. Hay que ganar elecciones con los votos y para eso necesitamos compromiso y reconocimiento con las políticas bien hechas. Desde luego, aquí hay un juego
un juego muy interesante. La necesaria colaboración pública-privada es parte de la esencia del presente y del futuro. Y este comité yo creo que tiene mucho sentido, junto con el de internacionalización, que preside Álvaro de Orleans, donde todo es internacional, tenemos unos ejes muy específicos y que promover y están funcionando bien. Yo con esto ya termino, simplemente con un mensaje. En los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, hemos cuadruplicado nuestros presupuestos de investigación. Hemos triplicado el número de nuestros investigadores. Hemos multiplicado por más de 6 nuestra productividad científica. Somos una potencia científica. Esto no les quepa la menor duda. Tenemos instituciones que sí rankean bien. En los rankings, en los mismos, pero con otra segmentación. Los mismos rankings con otra segmentación. Tenemos instituciones que están avanzando con valentía, por cierto, con una gran colaboración con Asia en algunos de los caminos, manteniendo un liderazgo científico y promoviendo una colaboración de sus estudiantes y de sus profesores como nunca antes había pasado. Tenemos instituciones científicas que son líderes a nivel mundial. Tenemos, por fin, infraestructuras eficientes. Tenemos parques científicos, parques tecnológicos, tenemos centros tecnológicos que cada vez funcionan mejor, que añaden valor genuinamente a las empresas. Tenemos grandes empresas que no han desistido de su esfuerzo innovador y que están traccionando de una forma muy eficiente de muchas de las pymes. Y tenemos una base de pymes, unas 40.000, que se declaran innovadoras, quiere decir que quieren ser innovadoras y que quieren jugar este camino. Nuestro sistema de innovación no es muy grande, pero es muy eficiente. Y desde luego yo creo que con todos estos mimbres claramente tenemos la posibilidad de ser un líder europeo en innovación. Nos falta actitud. Tenemos que trabajar en la actitud y en la ambición de querer serlo. Podemos liderar el espacio europeo junto a los grandes países en innovación y desde luego la gran oportunidad de conectarnos con el mundo. Muchas gracias. Es una oportunidad que un colectivo de directivos, la oportunidad la tenemos ahora, en relación a realizar preguntas que conviertan en aquellas necesidades que en la empresa tenemos a la hora de hacer efectivo el planteamiento de la innovación, de lo que representa la tecnología. El directivo también ha sufrido una transformación. Es el primero que necesitaba el cambio. Si no incorporamos la tecnología, la innovación a los directivos, es imposible, porque la gestión necesita del conocimiento y durante mucho tiempo ha habido un problema y es ese freno en el conocimiento precisamente en la etapa directiva, en los directivos. Era muy frecuente hasta hace bien poco, hasta relativamente bien poco, en el que el directivo desconocía los mecanismos de algo tan elemental como las nuevas tecnologías y se limitaba a hacer, como nos estabas diciendo, las cosas como se venían haciendo. No, es importantísimo incorporarse con conocimiento para que eso trascienda a los demás. No puede ser solo la lluvia, cae desde arriba, y si no lo cala. Y hoy eso es una oportunidad. Bien, hoy tenemos aquí la oportunidad de convertir en preguntas muchas de las cosas que nos has estado planteando. La primera viene por Internet. Me hacen una pregunta y hacen previamente una consideración, ¿no? La innovación en España se caracteriza por dispersión de objetivos. Me la hace Juan Avillaner. Y dice, lo público ha aportado, pero ahora no, su componente como activador participante en el proceso de innovación. Falta de intensidad desde lo privado en el tema innovativo. Y concretan la pregunta. Dice, desde la Fundación COTET, ¿se puede reubicar a España en la Unión Europea y en un nuevo mapa de naciones innovadoras en energía? Esa es su primera pregunta. Y la segunda, ¿cree que al INE con 2 Ns, que no sé lo que es, innovación energética, que usted creó y animó, tiene valor misión en una situación de crisis y en una visión de cierta descoordinación de lo público, cada uno salvando la ropa, y podría ser un referente para análisis sectoriales? Bueno, es muy interesante todas las reflexiones que plantea, ¿no? Vamos a ver, desde COTEC, desde luego, nuestro objetivo va a ser muy claro.
que es ayudar a posicionar a España como un líder innovador. Ese va a ser el objetivo. Y voy a plantear una línea de trabajo de 5 años, un plan estratégico al patronato de Ecotec, que si me lo autorizan, ese será el objetivo, y como creo que he mostrado, es que tenemos los mimbres para hacerlo. Porque parte del impacto no consiste en generar nuevo conocimiento, que también eso ya lleva una velocidad de crucero, es que parte de la oportunidad significa en conectar, y eso voy a la pregunta, en conectar de forma diferente las capacidades que ya tenemos, que eso también es innovar. Parte de lo que ya tenemos, mejor alineado y mejor conectado, será eficiente y será innovador en sí mismo. Entonces, él plantea, hay una falta de interlocución público-privado, es verdad, la ha habido tradicionalmente. Nos cuesta mucho y cuesta mucho tiempo que no tenemos el avanzar con los sistemas en general. Decimos, no, avanzaremos para posicionar a todas nuestras universidades en el ranking. Pues es que no es posible. Yo creo en los ejemplos. Y creo en los ejemplos porque los ejemplos tienen que ver siempre con personas. Y estas universidades son rectores, personas en concreto, que se han puesto de acuerdo para cumplir esta misión. Entonces, esto es así en todo, y en el sistema público también. Aline fue una iniciativa, la idea era crear una alianza en las grandes líneas, salud, energía, las grandes líneas necesarias en todos los países, crear una alianza público-privada donde los interlocutores tuvieran una reflexión permanente. Esa es la idea. Esa fue la idea. Bueno, ahora esa idea que planteamos en España, claro, yo ahora ya no estoy en esas alianzas, pero no sé cómo están funcionando. Lo que sí sé, porque yo estoy en el panel evaluador de Europa, es que están funcionando muy bien en Europa. En Europa se llaman European Innovation Partnerships, EIPs, y hay una por reto. Envejecimiento activo y saludable, y funcionan muy bien. No financian nada. Es un foro de relación permanente, de colaboración permanente y de reflexión permanente público-privada. Y funcionan muy bien, porque es llegar a acuerdos supranacionales para impulsar programas que tengan sentido para Europa, para avanzar hacia los grandes retos. Y esa interlocución permanente, o sea, permanente, es la clave. Que no es que te reúnas una vez al año y leas un informe, es que justo para minimizar las reticencias hay que potenciar el diálogo. Hay que potenciar el diálogo. Cuando uno potencia el diálogo, tiende a entender las oportunidades que tiene de un lado y las necesidades que hay de otro. El propio sistema privado, las empresas que desarrollan tecnologías, ¿cómo van a desarrollar tecnologías sin entender los retos del sistema público? Es que tienen que estar en permanente interlocución y, por lo tanto, yo creo que sí se empieza a dar. Yo lo he visto en el Comité de las Relaciones con las Administraciones Públicas. Tenía 27 personas apuntadas voluntariamente en el comité, consejeros, consejeras, que venían de diferentes partidos políticos, que venían a decir, yo quiero formar parte de esto. Y quiero explicar cómo mi comunidad autónoma está planteando la especialización inteligente y cómo competir en Europa. Y venían los consejeros. O sea, que realmente yo sí veo compromiso del sistema en general y de todos a la vez. No, es que esto es muy difícil. Pero yo creo que el camino es el ejemplo. Y el ejemplo se está dando. Ojalá desde Ecotec podamos hacer un trabajo donde hagamos visible algunas de las buenas iniciativas y buenos resultados que se están dando en España. Claro, esto hay que luchar contra la losa del paro que tenemos en este momento, pero desde la innovación y recorriendo este camino, yo creo que también se da un mensaje a la gente joven de que la formación es importante, la educación es importante y que la perspectiva y que hay un rumbo. Hay un rumbo trazado para España y para Europa, hay un camino que recorrer y hay unas oportunidades que defender. Quizá conectado con este tema, que es el problema del paro, al que es la primera referencia, pero muy oportuna, porque todo tiene un sentido. Efectivamente, nuestra economía en estos momentos tiene un principal problema, es el paro. Y hay unos motores, que son esos motores que son clave, que es la economía, que es la tecnología, que es el cambio social y que son los recursos naturales, son los motores sobre los cuales se puede actuar. Pero para resolver un problema tan serio como el del paro, hay elementos en sectores, en este caso el sector de la industria. En España el sector de la industria tiene un peso muy bajo. Si quitamos energía pesa el 13% y no más del PIB.
La tecnología, todo lo que significa la innovación y la tecnología en un sentido más amplio, puede ayudar de forma muy especial a conseguir, en ese horizonte del 2020, que se habla de conseguir que la industria sea el 20. Si la industria es el 20, el paro se resuelve, porque la capacidad de generar empleo por la industria de forma directa es inmensa, y cada puesto de trabajo que genera la industria es un multiplicador de empleo en los demás. ¿En qué medida hoy, en esa vinculación sector tecnologías, innovación, puede apoyar a industria? ¿En qué forma se puede hacer para que eso se convierta en una realidad? ¿Cómo podemos conseguir objetivos identificados a través de instituciones en las que tan importantes como Escotec, en la que confiamos plenamente, se puedan identificar elementos activos para que eso sea realidad, para que tirar desde la tecnología a la industria y eso permita todo lo demás? Una de las grandes tendencias, además de recomponer el peso de la industria en nuestro Producto Interior Bruto, que evidentemente solamente con las cifras de empleo propias de la industria, la media de la industria, ya resolverían una gran parte del problema, como muy bien has apuntado, hay una de las grandes tendencias a nivel global que en España yo creo que nos hace pensar que estamos especialmente bien situados, que es la imbricación entre los servicios y la industria. Y en servicios este país es innovador, somos muy buenos en servicios y somos innovadores en servicios. La evolución de la industria, la oferta industrial va a tener mucho que ver con los servicios que los productos sean capaces de ofrecer. O sea, es un producto, lo vemos cada día, es un producto, tú compras un iPhone, te compras el iPhone, es un producto, pero en realidad estás comprando todos los servicios a los que puedes acceder detrás del iPhone. Bueno, como se llama, servitización, algo así que se llama, hay una terminología de la industria, esa es una de las grandes oportunidades para España. Y en eso somos muy buenos. Y es que realmente ya la tendencia, nosotros queremos todo en este momento, en tiempo real y allá donde esté. Esa es la gran tendencia. Y ahí la industria tiene que posicionarse con una gran imbricación con los servicios, de todo, imagínate los servicios financieros, por apuntar unos, ¿no? Las propias industrias TICs, bueno, hay un gran foro de reflexión ahora mismo de las grandes, desde Apple, Google, todas las grandes, la nube, la gestión de la nube, la nube, cómo vamos a... Y eso vuelven a ser oportunidades para la industria. La nube... Todo lo vamos a acabar teniendo en la nube, pero no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. ¿Qué significa en términos de reto en materia de seguridad? Ese brokeraje posible de servicios de la nube. Esto es una reflexión para la industria. La industria se tiene que recomponer, pero tiene que pensar no solamente desde su proyecto. Yo creo que la gran reflexión de la industria es ¿con quién recorro este camino? María Manzano, en Liderazgo, nos pregunta: ¿qué medidas se pueden tomar para que un sistema supere el miedo a lo nuevo? Apelando a despertar conciencias y despierte esa actitud innovadora. Pues con ejemplos. Yo creo que el miedo a lo nuevo, a mí, en vez de oponer, porque es que el miedo es legítimo y es comprensible, todos tenemos el miedo, tenemos reticencias al cambio, que si no rozas, a veces dices, no, es que eres un inconsciente. No, es que no hay que ser un atrevido compulsivo, no, pero hombre, hay que intentar tener primero la curiosidad por querer hacerlo y luego la necesidad de colaborar, la necesidad de, y pasa por muchísimo, yo hago mucho énfasis en las personas, que las personas nos van a dar muchísimas de las claves. Abrir más las organizaciones. Cuando hablamos de retener el talento tiene que fluir. Lo importante es que el balance de talento sea neto, el neto del talento sea positivo para las organizaciones y para los países. Es que hay algunos españoles que se tienen que ir. Bueno, esto es muy triste, pero si hay algunos extranjeros que quieren venir y tienen talento, pues igual los españoles que tienen que ir van a formarse mejor y van a tener mejores oportunidades cuando vuelvan. O sea, hay que estar atentos al neto del talento. ¿Y cómo minimizar esta reticencia? Pues con ejemplos. Haciendo visible aquellas prácticas que funcionan bien. Y desde luego en la parte de comunicación en Cotec ahí nos vamos a volcar, porque hay ejemplos que están funcionando bien. Hay universidades que empiezan a hacer las cosas de forma distinta, con buenos resultados. Hay hospitales, muy complejo, porque no tienen mucho margen de cambiar,
que están poniendo en práctica buenas prácticas, que están teniendo buenos ejemplos. Hay institutos de investigación secundaria que están avanzando por el camino con profesores que son invisibles, vamos a poner el ejemplo. Y yo creo que ese es el camino, con ejemplos, y que la sociedad hacerla receptiva a vivir con alegría y con reconocimiento esos ejemplos. Una pregunta de Margarita, dice, en el tema de energías renovables, ¿cómo va España después del cambio de normativa? Bueno, ahí, claro, la normativa siempre genera mucha incertidumbre porque frena el potencial inversor, ¿no? Evidentemente el marco normativo tiene que ser estable y los cambios se tienen que explicar muy bien, porque los inversores, si se retraen, comprometen los avances, ¿no? España en energías renovables llegó a tener un liderazgo mundial espectacular. Es verdad que el mix energético pues, era difícilmente financiable, pero creo que los bandazos, ahora blanco y ahora negro, pues es lo que más nos perjudican. Y explicando los avances y explicando por qué se hacen ciertas modificaciones, ojalá que con el compromiso de los medios de comunicación, para poder hacer un escenario consensuado que nos lleve a una menor dependencia energética. Evidentemente, los recursos de renovables que tiene este país de forma natural, pues que son bien claros, que tenemos viento, tenemos sol y tenemos tecnología, porque hemos desarrollado una tecnología muy competitiva. Entonces, desperdiciar ese potencial, pues no deberíamos. Muy bien, hay dos preguntas sobre patentes que las voy a intentar hacer en una. De Miguel Gallardo, que dice sobre patentes de titularidad pública de funcionarios o financiadas con recursos públicos no existe control contable. ¿No cree que el Tribunal de Cuentas debería extender para controlar derechos industriales públicos para evitar su malversación? Y hacen otra pregunta vinculada, GB Consultores, que dice, la patente española tiene un entorno suspenso. ¿Cree que la ley de patentes que se acaba de aprobar y se ha enviado al Congreso solventará este problema? ¿En qué se mejorará? ¿Qué carece? Las patentes públicas es verdad que yo creo que no recuerdo el último porcentaje, pero yo creo que están en torno al 25%, puede ser, no se llegan a explotar nunca, ¿no? Y por lo tanto el portfolio de patentes de nuestros organismos públicos tiene que estar más vigilado. Yo no sé si vigilado es el eje del que tenemos que trabajar. Yo siempre creo en la rendición de cuentas. O sea, y en la previsibilidad de los escenarios. Si ahora toca patentar, no les digamos a nuestros investigadores que no tienen que patentar o que va a ser muy difícil, porque que sí lo tienen que hacer. Pero tendrán que saber cuál es la hoja de ruta de las patentes, que es proteger un conocimiento nuevo para eventualmente explotarlo en un marco temporal. Y si no se explota, habrá que hacer un análisis, pero habrá que tener habrá otro, que no es el científico, tendrá que ver si es el recurso adecuado para mover esas patentes en el ámbito de interés, y para eso hace falta un mayor acercamiento especializado y temático de las oficinas de transferencia. Las oficinas de transferencia tienen que tener estar compuestas solamente por funcionarios públicos. Pues yo creo que esa es uno de los grandes ejes de trabajo. En COTEC también lo vamos a trabajar, que son las unidades de transferencia. Tenemos muy buena ciencia, tenemos que ser eficientes en transferirla. ¿Tiene que ser todo público? No, precisamente yo creo que la oportunidad viene de esos servicios, incluidos los de patentes, privados o público-privados, que me da igual la naturaleza, mientras sean buenos. Establecer escenarios de colaboración público-privados que nos ayude a mejorar la gestión de nuestra cartera de patentes. ¿Cómo? Viendo desde dónde partimos y con la colaboración público-privada a dónde debemos de llegar y rindiendo cuentas cada año. Si yo creo que el ciudadano español no tiene ningún problema conceptual en promover la colaboración pública-privada, mientras esa cierta dificultad que hay en entender el interés oculto, si eso con transparencia se supera. Se supera con transparencia. Estos son los objetivos, este es el compromiso con el sector privado y vamos a rendir cuentas año tras año de los resultados y eventualmente de sus modificaciones, ¿no? Pero necesitamos avanzar en transferir mejor nuestras patentes, no hay ninguna duda. Tenemos un problema de pymes. Tenemos muchas pymes que están pasando de una forma muy dura y muy difícil el problema de esta crisis. Realmente esta crisis a quien más les afecta es a las pymes. Y les afecta de forma muy directa
en la realidad económica, pero todavía mucho más en la realidad financiera. Y apuntabas una realidad, y es el que hay que producir un mecanismo de cambio en el sistema financiero, creando menos bancarización, posiblemente, otros mecanismos de financiación, pero no acaba de llegar a la empresa pequeña, es muy difícil que llegue, llegan pocas cosas, y es donde hay que hacer realmente provocar impulsos. Entonces, creo que 3 planos. Primer plano, creando instituciones que ayuden de una forma directa a fundamentalmente pequeñas industrias, pequeñas pymes, a que se unan, hagan clúster, que se alíen, fomenten ese proceso vía institucional. 2, no cabe duda que seguir manteniendo el apoyo de la banca, porque es indispensable, mecanismos de financiación de circulante y apoyos a inversiones productivas, también por la línea bancaria. Y 3, un mecanismo fiscal, fundamentalmente fiscal, y no por la vía de las subvenciones, sino hay otros procedimientos que se utilizan poco y que se pueden utilizar, como es el crédito fiscal, de gran oportunidad en este caso. ¿Qué opinas? Bueno, desde luego, la dificultad que tenemos en el tamaño de nuestras pequeñas y medianas empresas es una dificultad que se repite año tras año y que no conseguimos mejorar, no conseguimos avanzar, y por lo tanto creo que desde luego si lo que se ha hecho no ha funcionado. Por lo tanto, tenemos que funcionar de otra manera, ¿no? En otros países funciona muy bien, y aquí no ha funcionado, las asociaciones empresariales. Porque las asociaciones empresariales no tienen ese objetivo, ayudar a sus propias pymes a agruparse, a crecer, a generar masa crítica. Pero podía ser, las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales, podrían asumir una cierta misión ahí, porque es el instrumento. Desde un plano estatal es muy difícil llegar al tejido de pequeñas y medianas empresas. Es muy difícil, hay que conocer su realidad sobre el terreno. Qué difícil predicar con un instrumento. ¿Pero qué me estás contando? Yo aquí estoy con mi peluquería o con mi panadería. ¿Pero qué me estás contando del capital riesgo? Claro, es que al final tienes que bajar a la realidad empresarial y en cómo sumar capacidades dentro de entornos muy concretos. Ahí hasta el entorno local es clave, pero un entorno local preocupado porque las pequeñas y medianas empresas vayan adquiriendo tamaño, pues yo creo que ese plano público, Estado, comunidad autónoma y entidades locales, es un plano que debe de funcionar. La Estrategia Estatal de Innovación prevé justo ese plano, que es cómo el Estado, que no tiene competencias en innovación, que lo tienen las comunidades autónomas, el Estado, qué difícil llegar a la innovación de una pyme que esté en una localización concreta, da igual, hasta en Barcelona, muy complicado que el Estado llegue. Ahora, el Estado, con un acuerdo con una comunidad autónoma, bien distinto el acuerdo que llegue con el País Vasco al acuerdo que llegue con Extremadura, que cada una tiene sus retos, pero con indicadores claros. Número de empresas que entran al perímetro de la innovación. ¿Cuántas tenemos y cuántas vamos a ir en el próximo quinquenio? ¿Qué quiere decir? Empresas, no empresas nuevas, que también, empresas nuevas más empresas tradicionales que antes no sabían lo que era la innovación y ahora se suman al perímetro de la innovación. ¿Cómo medimos financiación privada sobre la pública? Otro parámetro, que cada euro de esfuerzo fiscal público agregue financiación privada. Y luego empleos de media y alta tecnología y empleos indirectos, que son los realmente relevantes, que generan esos de media y alta tecnología. Estos 3 indicadores pactados en el plano del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, esa complicidad en algunos sectores, yo creo que sumaría en el esfuerzo innovador de nuestro país. Y es que esas métricas las tenemos que perseguir. Yo recuerdo cuando en uno de los viajes que hice a Lleida, que me encantó ese encuentro, porque había como 20 empresarios de la industria cárnica. Todos, muy potente. No, pero muchas eran pequeñas y carniceros, empresas muy pequeñas, muchas de ellas. Y me decían, vamos a ver, ministra, nosotros nos hemos asociado, pero de momento nos llamamos Asociación de Empresas de Voluntad Innovadora, porque no sabemos muy bien todavía lo que es la innovación. Pero es que esto justo es lo que hace falta, que es la voluntad de querer innovar y entender que hay que hacerlo conjuntamente, ¿no? Y esas son las actitudes, y con pequeñas especializaciones. En España lo que nos ha unido tradicionalmente es la dificultad compartida. Ahí en la dificultad compartida hay que nos asociamos para combatir la dificultad, pero no para defender la oportunidad.
Y ahora tenemos que darle la vuelta a defender la oportunidad conjunta tras ese espíritu asociativo. El tiempo nos puede, y realmente, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacer y está vinculada con el mundo internacional. Nuestra economía también, estamos en un entorno globalizado, la internacionalización es clave y la oportunidad también para la innovación y para los directivos que colaboren con ella dirigida hacia el mundo internacional. Y estoy pensando en países donde tienen mucho que desarrollar. Estoy pensando en Asia, fundamentalmente, donde hay un horizonte, donde el crecimiento será real y acompañarles en ese crecimiento por parte de empresas o directivos que vayan no a exportar, sino a implantar con capacidad de gestión, es una oportunidad. Esto se vincula con una pregunta que me hacen diciendo ¿qué debe hacer el gobierno y las empresas para cortar la sangría de jóvenes expatriados, licenciados y doctores? Me la hace Luis Ramírez. Yo digo, vinculado con esta, ¿no crees que ahí hay una oportunidad y cómo la identificas? Yo creo, nosotros intentamos y fracasamos, y por eso me gusta contarlo. Intentamos precisamente jóvenes que se tienen que ir. Muchas de nuestras empresas, sobre todo las grandes, que no están creciendo, están decreciendo en España, ahora afortunadamente vamos mejor, pero en el momento que yo estaba en el gobierno, decrecían en España y crecían a nivel internacional. ¿Por qué no? Yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué no somos capaces de promover un programa de apoyo a financiar contratación de jóvenes para que trabajen en el extranjero? Bueno, que no fuimos capaces. No fuimos capaces. ¿Por qué? Porque salvo las grandes empresas, y justo esas ya tienen su propia... nos faltó capilaridad, y teníamos la financiación, teníamos el programa, pero muchas veces hace falta tener no solamente la intención y el programa, hace falta tener los colaboradores necesarios. Por eso las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio en este caso, es que son fundamentales. Los diferentes planos de las administraciones públicas tiene que ser un compromiso compartido. Hay instrumentos del Estado que pueden facilitar o ayudar a financiar la contratación de jóvenes en el extranjero. Para los jóvenes es una oportunidad, la experiencia internacional es una experiencia necesaria. Y ese camino es muy enriquecedor para los jóvenes y desde luego para nuestro país en el futuro. Y un joven no podrá diseñar su trayectoria profesional si no ha tenido una experiencia empresarial. En Europa, ya somos Europa, España ya es uno de los grandes países europeos. Siempre salir del país enriquece. Y Estados Unidos ha sido, bueno, Estados Unidos ha sido y sigue siendo un gran país. Pero la experiencia de Asia es una experiencia necesaria para nuestros jóvenes. Yo ayer me reuní, a mí me encanta estar con los jóvenes porque me inspiran un montón. Ayer vino el hijo de un amigo mío que ha terminado muy brillantemente una carrera de biotecnología, va a hacer ahora un máster. Me dice, y para hacer las prácticas, ¿tú qué me recomendarías? ¿Dónde te irías? Digo, yo, a Asia. A Asia. Tenemos que formar parte, no es que sea Asia y sus cifras, es que tenemos que entender los motivos, la cultura de Asia para imbricar a nuestros jóvenes y para compartir el reto de crecer conjuntamente. Asia está ahora atendiendo el crecimiento de África. Nosotros estamos al lado y estamos a ver cómo nos preocupamos de que si las pateras cruzan y cómo... Pero China toma posición. No estamos entendiendo el reto de África, cómo contribuir al desarrollo social de África, que contribuyendo al desarrollo social, sin duda emergerá el desarrollo económico. Y estas son todas las líneas, estos ecosistemas que tenemos que trabajar los países y los retos de los países, ¿no? Entonces yo, desde luego, creo que Asia es un bloque, bueno, es que, porque no tengo aquí las diapositivas, pero la emergencia de Asia en todos los sentidos, es espectacular. Y por lo tanto, España tiene que estar ahí. Muy bien. Creo, en fin, hemos llegado a un punto en el que la hora no nos permite hacer más preguntas, solo agradecer muy especialmente esta intervención y como la ha dejado aquí, creo que muy pronto tiene que volver porque va a plantear al patronato de Ecotec unos retos que queremos conocer. O sea, y la emplazamos a que muy pronto, de nuevo... Con resultados, cuando tengamos resultados. Muy bien, me parece muy bien lo de los resultados que se pueden conseguir muy pronto. Quiero agradecer también la presencia de Almudena, que ha sido también clave en la aportación en este desayuno, en todos los sentidos, pero fundamentalmente en el personal, en el saber acoger a nuestra invitada. Muchísimas gracias, Cristina,
y enhorabuena gracias. por tu Gracias a vosotros. extraordinaria conferencia. Muchas gracias.